Bienvenidos a nuestro curso de instrumentos Lab 101. Con el video de hoy iniciamos el capítulo de multímetros. Y en nuestro primer video, Introducción a multímetros, los temas que cubriremos son los siguientes. ¿Qué son los multímetros? ¿Para qué se usan? Multímetros analógicos y digitales, multímetros para medición de señales de corriente continua y de corriente alterna. Un multímetro es un dispositivo hecho para medir señales de voltaje o valores de voltaje, valores de corriente y de resistencia. Sin embargo, existen algunos tan versátiles que incluso pueden medir continuidad, valores de capacitancia o incluso parámetros de un transistor. Estos multímetros vienen en diferentes formas. Si observamos en la pantalla, hay diferentes tipos de multímetros. La clasificación más sencilla son los multímetros digitales, como este que observamos acá, o este que observamos acá, que es un multímetro de banco, o los multímetros analógicos, como este que observamos acá, o este que observamos acá. Ambos multímetros o ambos tipos de multímetros sirven para medir señales de corriente continua y señales de corriente alterna. Pero ¿cuál es la diferencia entre una señal de corriente continua y una señal de corriente alterna? Una señal de corriente continua o señal CC en español o DC en inglés es una señal que no cambia de sentido, mientras que una señal de corriente alterna, sea en español o AC en inglés, es una señal que cambia de sentido y también cambia de magnitud. Si observamos las siguientes señales, esta señal primera, señal de corriente continua, no cambia de sentido, pero para el desarrollo de este curso, más allá que no cambie de sentido, una señal de corriente continua será una señal constante, no va a cambiar ni de sentido ni de magnitud. En el otro lado, la señal de corriente alterna, en nuestro caso va a ser una señal sinusoidal, cambia tanto de sentido como de magnitud. Para el desarrollo de este curso, todas las señales que llamemos solamente de corriente alterna tendrán siempre como valor promedio igual a 0. Todos los multímetros, tanto digitales como analógicos, pueden medir tanto corriente DC como AC. Hay que prestar atención que selecciono si DC o AC para hacer esta medición, ya que si no selecciono la opción adecuada, la medición que obtenga será incorrecta. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son la utilidad de los multímetros, la clasificación de los multímetros, señales de corriente continua y señales de corriente alterna. Y hasta aquí nuestro video de introducción a los multímetros. En el siguiente video veremos el multímetro analógico o VOM. Muchas gracias.